Muy buenos días a todos los colegas. Lo prometido es deuda, ¿cierto? Habíamos dicho que presentábamos esta charla de DJ 1948, entonces por la que comenzamos de inmediato a presentarla. Hoy día 17 de marzo tenemos ya el primer vencimiento y entonces por lo tanto estamos algunos ya, bueno, me imagino que todos los que tienen vencimiento ya lo presentaron hoy día, ¿cierto? Ok, chicos, vamos entonces a comenzar. Nuestra charla se va a tratar del llenado de esta declaración jurada. Esta es una declaración nueva porque nació producto entonces de la reforma tributaria. Ley 21.210, publicada en febrero del 2020, ¿cierto? Que hizo que comenzara esta nueva reforma de modernización tributaria. El objetivo de esta charla, entonces, es contarles qué contribuyentes presentan esta DJ, los vencimientos, cuál es la información que debemos entregar y qué informes necesitamos para esto, ¿cierto? Cómo se llena esta DJ, etcétera. Pero antes les vamos a contar quiénes somos. Somos EPCM Capacitaciones, Paola Vera y Patti Carrasco, quien habla. Estamos a cargo del área de capacitaciones de la empresa EPCM Capacitaciones y Consultorías. Estamos entonces dictando talleres y algunas charlas gratuitas, ¿cierto? Que nos permiten ir poniéndonos al día y poder aportar también a todos los colegas una parte, digamos, de una cuota de cooperación, si pudiéramos verlo así. Entonces tenemos aquí, de hecho, ya en nuestro canal YouTube están estas dos charlas, que la ventaja de un régimen 14 de 8 o características de los contribuyentes del régimen 14 de 8. Y tenemos desde la semana pasada esta otra que tiene relación con la DJ 1887. Tenemos entonces la opción de poder dejar esta también en el canal YouTube y esperamos la próxima semana presentar la 1947, que es respecto del régimen de transparencia tributaria 14 de 8. Ok, también tenemos talleres, algunos talleres que los últimos que presentamos desde noviembre en adelante, todas relacionadas con Operación Renta. Así que ustedes pueden visitarnos en la página, después más adelante les voy a contar al final. ¿Qué nos caracteriza? Bueno, hacemos cursos con grupos pequeños, chicos, y eso permite entonces tener interacción entre todos, poder tener así como comunicación, poder conversar y permitir darnos el espacio para contestar todas las preguntas necesarias, intercambiar ideas y generalmente conocernos un poco más, ¿cierto? Y hacer redes y de tal manera redes de apoyo, sobre todo en estos periodos que son tan complicados y de Operación Renta. Y bueno, en general tenemos redes en grupos de WhatsApp, grupos de Facebook y estamos constantemente apoyando, ¿no? Así que si quieres ser parte de nuestra red, ahí te vamos a después mandar todos ¿cómo se llama? Direcciones de las redes sociales para que puedas conectarte. Ok, entonces el objetivo de esta charla, chicos, ¿qué contribuyente la presentan? Vencimiento de esta DJ, ¿qué información debemos entregar y qué informe necesitamos para esto? ¿Cómo se llena esta DJ? ¿Ok? ¿Qué contribuyente la presenta? La presentan entonces los contribuyentes del régimen general 14A semi-integrado. ¿Y qué otros contribuyentes? Los contribuyentes del régimen general ProPyme 14 de 3. ¿Cierto? Estos nuevos contribuyentes han nacido con producto de esta ley 21.210, porque hasta el 31 de diciembre del 2019 teníamos entonces otros régimen que terminaron el 31 de diciembre de 2019, ¿cierto? Con el nacimiento de esta nueva reforma. Los anteriores se regían por la ley 20.780 y 20.899 y duraron 3 años. Esto comenzó el 1 de enero del 2017 y duraron 2017, comercial, 2018 comercial y 2019 comercial, o sea, AT 2020.
Estos 3 regímenes eran los que cerramos el año pasado y entonces hoy día están de acuerdo hasta la ley 21.210, estos que están acá. Por defecto y por pleno derecho cayeron entonces estos 2 regímenes acá, según el noveno, el artículo transitorio el noveno. Acá entonces, si cumplías los requisitos quedabas acá y si no te venías acá, o sea, si tus valores, tus ingresos eran menores a 75.000 UF, te vienes entonces al 14D3. En general, la mayoría de las empresas que eran ES 14B quedaron en este semi-integrado y todos los regímenes atribuidos quedaron acá en términos de proporción, fueron mucho mayores, digamos. Respecto al artículo 14A, letra 14 ter, letra A, ¿cierto? Todos en pleno derecho al 14D8. Y esos son entonces los nuevos regímenes de la ley 21.210 vigente a la fecha, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos algunas características de ambos regímenes que tienen que presentar esta DJ, ¿cierto? Que ya más o menos todos lo sabemos, debido a que esto se ha ido repitiendo ya harto tiempo, preparándonos para esta operación renta, ¿cierto? Esta DJ 1948, sí, la veníamos presentando ya hace mucho tiempo, pero claro, no es la misma, pero los retiros en general fueron ingresados en otras DJs del año, de acuerdo al régimen anterior. Teníamos diferentes DJ respecto del régimen y entonces para los efectos de la atribuida era la 14, la DJ 1940 y para el semi-integrado era la 1941. Anteriormente también había un distingo hasta el año 2016, ¿cierto? Teníamos la DJ 1884 para efectos de la sociedad anónima y la 1886 sociedades de personas. Entonces, tenemos aquí un distingo, ¿cierto?, respecto de las sociedades de personas y de la sociedad anónima. Se sigue manteniendo en algunos sentidos debido a que en este caso, por ejemplo, aquí dice, ¿quiénes deben presentar? Bueno, sabemos que son los 14A y los 14D3, pero todos los 14A y todos los 14D3, permítame un segundo que voy a correr aquí mi teclado porque no me está funcionando este otro proceso. Ahí. A ver, ahí sí. Y bueno, aquí dice que las sociedades anónimas, en este caso, se hace un distingo respecto de la sociedad anónima y las sociedades de personas. Entonces, deberán presentar igualmente esta declaración, aunque no tengan movimiento, la sociedad anónima, dice, con información de cantidad de las acciones y número de certificado correspondiente, aunque en el ejercicio comercial respectivo no se hayan efectuado distribuciones de dividendos de sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones o sociedades por acción. Ojo con eso. Respecto de las sociedades de personas, dice, las sociedades de personas y empresarios individuales no estarán obligados a presentar esta declaración jurada en los casos que no exista retiro o remesas en el ejercicio y no existan retiros en excesos acumulados. Entonces, estas sociedades de personas, si no tienen retiros, no necesitan presentarla. Eso lo podemos revisar en la resolución 98, en el número 1, después de se resuelve, al final, en el texto final del número 1. Ahí está clarito, ¿ya? ¿Cuáles son los vencimientos de esta DJ? Aquí tenemos entonces, el primer vencimiento es hoy día, 17 de marzo, respecto de las sociedades anónimas, ¿cierto? Y el segundo, que es el general, el 26 de marzo, para los régimen 14D3 y 14A, que no sean sociedades anónimas. Pero también tenemos otro que serían los empresarios individuales que lo deben presentar antes de presentar el formulario 22. Es decir, pero con el vencimiento correcto. Es decir, los formularios 22, si tienes que pagar, vencen los días 30, ¿cierto? Y si tienes de saldo a favor, el día 9 de mayo, siempre ha sido así. Por lo tanto, esos serían los vencimientos de estos 3 tipos de contribuyentes. ¿Qué informaciones debemos entregar en esta DJ? Aquí tenemos entonces la fecha del retiro, remesa o dividendo distribuido,
RUT del pleno propietario o usufructuario, la calidad del propietario, si es usufructuario o propietario, cantidad de acciones, monto del retiro actualizado y créditos asociados y el número de certificado. Aquí tenemos mostrada la DJ, que tiene 33 columnas, pero son todas, ninguna empresa le toca llenar todas las columnas. Pero si bien es cierto, esta DJ está dividida en 3 secciones. La sección A es donde tú pones todos los datos de la empresa que está enviando la DJ. En la sección B está esta información, que sería todo lo que tiene relación con los propietarios, con los socios, con los retiros, ¿cierto? Y distribuciones de utilidades que la empresa que está enviando la DJ ha distribuido o ha hecho a sus propietarios. Y la otra, parece que quedó acá, esa es la sección C, donde en el caso de que tu contribuyente o tu cliente tenga montos de retiro en exceso, donde tú tienes que también declararlo, ¿cierto? Estos retiros en exceso ya no existen, pero hay algunas empresas que todavía tienen un efecto, digamos, del año 2014, que se viene arrastrando y todavía están pendientes de tributar, ¿cierto? Y por lo tanto, esta es la sección que habría que llenar si es que hubiera necesidad de hacerlo. Entonces, sin embargo, para que nosotros podamos llenar esta DJ, es súper importante entender que nosotros tenemos que tener nuestra hoja de trabajo más o menos lista, ¿cierto? Si bien es cierto, sabemos de que para los 14, las empresas, los regímenes ProPyme, 14D3 y 14D8, existe un asistente, o sea, el Servicio de Impuestos Internos nos va a hacer una propuesta a través de los asistentes. Sin embargo, eso es una propuesta. Nosotros antes de eso tenemos que tener nuestra hoja de trabajo y buscar la manera de que todo coincida. Si no coincide, buscar cuál es la diferencia, si el error es nuestro o es que hemos informado mal la información a través del servicio, porque en definitiva la propuesta que presenta el servicio es a través de los datos que nosotros mismos le hemos ido entregando. Por lo tanto, uno de los informes que tenemos que tener listos antes de llenar esta DJ, ya sea a través del asistente o por cualquier otro medio, como en formulario en pantalla o software, etcétera, es nuestro registro de rentas empresariales, ¿cierto? Para poder estar, digamos, entender dónde vamos a tener que imputar los posibles retiros o dividendos que se hayan distribuido. Entonces, en este registro de rentas empresariales, los datos importantes son, primero, los detalles con los que terminamos el año pasado, el año tributario 2020, ya sea un atribuido o un semi-integrado, ¿cierto? Esos son los saldos con los que nosotros nos presentamos en cada DJ, en el caso del 14A 1939, que era el semi-integrado, en este caso, perdón, es 14B, y que ahora es 14A, ¿cierto? Y para efecto del ES 14A, que era el régimen atribuido, terminó entonces con un saldo y quienes de alguna manera presentaban esta declaración jurada a través de la número 1938, sí. Y entonces tenían aquí un concepto de RAP, o sea, la manera de elaborar este registro era diferente, ¿ya? Por lo tanto, esos saldos son los que de alguna manera son nuestros saldos iniciales. Estos saldos iniciales, respecto de un 14A semi-integrado, tomamos los mismos saldos y hacemos el proceso parecido a como lo veníamos haciendo hasta el año 2019, con algunas excepciones. Respecto del 14D3, que lo casi más común es que las empresas que vengan a caer en este 14D3 eran atribuidas, y en ese caso también pueden ser 14 ter letra A. Hay algunos que siendo 14 ter letra A decidieron porque consideraron que era mucho más conveniente y se vinieron a un 14D3, entonces tienen alguna observación respecto de esto porque ellos como 14, como ProPyme, ¿cierto?, no traían registro de rentas empresariales como un 14 ter, pero al llegar a un D3 necesitan originar un registro de rentas empresariales. Entonces ahí también hay una diferencia. Y esa diferencia tiene que relación respecto del RAP. En el caso del 14A respecto del RAP y en el caso del 14 ter
cuando presentaba su base imponible, ¿cierto? Que era asignada o atribuida hasta el año pasado a los socios, y los retiros los informaba en otro recuadro. Entonces tiene que producirse ahí una diferencia, llegar a concluir una diferencia que va a tener que concluir y que va a significar que esa es una renta con tributación cumplida. Si no lo hacen, lo más probable es que no se lo observen, porque eso va en beneficio, por supuesto, del socio, del contribuyente, ¿cierto? Porque dentro de este proceso se dice entonces que en el posible RAP que no hubiera quedado al 31 de diciembre, nosotros debemos convertirlo en un REX. Eso dice la normativa. Y a la vez, cuando dentro del periodo hubieran distribuidos utilidades la empresa, la primera renta que debiera imputarse. Es decir, lo lógico es que al tener un RAP aquí, ¿cierto? Ese sería el saldo inicial, yo debo pasarlo a un REX acá, ¿cierto? Pero debe ser imputado inmediatamente respecto de los posibles retiros. Pero antes de eso existe un IPC, o sea, un IDPC, impuesto de primera categoría, pagado en abril, que debemos rebajarlo acá del RAP. Y entonces luego nos queda un saldo y a partir de eso, lo primero entonces que tenemos que imputar serían esto y terminar con este saldo. En este caso especial, aquí hay un REX también, porque fue una empresa que hizo uso del impuesto, pagó el impuesto sustitutivo en el año 2016. Por lo tanto, trae un REX también que también forma parte de una renta con tributación cumplida. Pero esta renta la puede usar el socio en el minuto que quiera. Esa es como la libertad. Aquí no tenemos libertad. Debemos hacerlo antes que nada, antes de imputar ningún retiro, digamos. Este es el primer retiro que debemos imputar. Pero después de haber rebajado nuestro posible impuesto a la renta que hubiéramos pagado, ¿cierto? También pasa aquí que en este RAP, que luego lo vamos a ver en el recuadro de la renta empresariales, también está la opción de lo que les decía yo respecto del 14 ter. Cuando tengo esta diferencia, también la voy a convertir en un posible RAP, ¿cierto? Y va a tener el mismo tratamiento. Ok. Aquí en este caso, para determinar el registro de rentas empresariales, tenemos que reversar el posible RAI que pudiéramos tener. En este caso no quedó un RAI, porque lo que teníamos era un RAP, porque este es un ejemplo de un 14 de 3. Por eso que pasó este RAI con el que yo aquí nací, pero que en definitiva era el RAP al 31 de diciembre del 2019, ¿cierto? La paso inmediatamente a REX. Ok, no tengo reverso, por lo que aquí es 0, pero tengo que determinar un nuevo RAI, ¿cierto? Y este nuevo RAI, ¿cómo lo determino? Lo determino entonces con los datos siguientes. Tengo yo el impuesto, el capital propio tributario. Vamos a referirnos a empresas que continúan, que vienen del año anterior, ¿cierto? Ya sean de 14A o el 14 de 3. Tenemos entonces un capital propio tributario informado en el código 645 de la T 2020. Con ese capital propio nosotros partimos para calcular el RAI, ¿cierto? A ver, perdón. No, tenemos que determinar en el caso de la 14A, tenemos que determinar el capital propio tributario al 31 de diciembre del 2020. Y eso como a través según la circular 100, ¿cierto? Del año 1975, total de activos, menos los valores INTO, menos el pasivo exigible, nos da entonces capital propio tributario. A ese capital propio tributario, nosotros le sumamos todos los posibles retiros que hubiéramos tenido en el periodo 2020. Le rebajamos el posible REX que hubiéramos tenido. Por ejemplo, aquí tenemos un REX, ¿cierto? Que está formando parte del capital propio tributario. Por lo tanto, tenemos que rebajarlo. Porque, ¿qué es lo que tengo que ir a buscar yo? El RAI. ¿Qué es RAI? Rentas afectas a impuestos finales, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que rebajar el REX
y luego tengo que rebajar también el capital propio, el capital pagado, ¿cierto? Para entonces también existe esta otra nueva normativa, digamos, dentro, le tenemos que incorporar y sumar el posible REX negativo que pudiéramos tener, para llegar entonces a este RAI. Hay algunos adicionales que luego están mostrados en el recuadro de la determinación de capital según el formulario 22, que también habría que agregarlo, pero eso es más o menos lo general. Entonces determinamos el nuevo RAI y lo agregamos aquí en este nuevo RAI, y aquí recién empezamos entonces a rebajar los retiros y todos las otras posibles rebajas, debido a que la nueva normativa de la 21.210 nos dice de que este proceso tenemos respecto de la rebaja de los retiros, debemos hacerlo al final del periodo. Este registro de rentas empresariales se realiza a fin del periodo, o sea, a fin de año, pero las imputaciones de los retiros se deben hacer en forma cronológica, porque tienen un efecto en esto, en el crédito, ¿cierto? Y también tienen un efecto en las posibles imputaciones a las rentas que ya tributaron o las rentas no afectas, ¿cierto? Por lo tanto, en el caso, como en términos generales, en el caso de un 14A, semi-integrado, tenemos que rebajar los retiros, ¿cierto? Disminuir los retiros, pero actualizar el saldo que va quedando del RAI. Aquí, de todas maneras, como eso era como lo hacíamos el año 2019. Aquí tenemos que rebajar entonces todos los retiros actualizados, porque este es un 14A semi-integrado, ¿cierto? Respecto de un 14D3, los retiros aquí van históricos y todos los valores van históricos. Este es un ejemplo, entre paréntesis, de un 14D3. Por lo tanto, aquí no tengo corrección monetaria. Si hubiera sido 14A, aquí habría tenido corrección monetaria. No habría tenido esta rebaja del IDPC pagado en abril, ¿cierto? Pero eso más o menos en términos generales, ¿cómo es que debo preparar, ¿cierto?, un registro de rentas empresariales? Luego, este mismo ejemplo lo vamos a aplicar para llenar un formulario, una DJ 1948. Entonces ahí me voy a referir un poco más a esto, ¿cierto?, respecto de cómo fueron imputándose los retiros. ¿Ok? Pero es una necesidad, digamos, para que yo pueda presentar esta DJ, tener listo el registro de rentas empresariales. ¿Y por qué se me pega esto? ¿Qué pasó? Ay. Ok, entonces tenemos dentro de esta DJ que yo les comenté, tenía 33 columnas, las primeras 4 nos estamos refiriendo entonces a las fechas de los retiros o remesas o dividendos, el RUT del propietario, del receptor, ¿cierto?, de la utilidad, el usufructuario y la calidad, digamos, de si es usufructuario o propietario, y la cantidad de acciones. Dentro de esto se entiende de que para los efectos hay que ponerle la fecha del retiro efectivo, ¿ya? Porque eso va a depender un poco de la posible actualización. Las rentas a efectos a impuestos globales complementarios o adicionales. Entonces, lo primero que tenemos que imputar con crédito, dependiendo de nuestro registro de rentas empresariales, que va a servir de base, con crédito por IPC generado a contar del 1 de enero del 2017. Esas son rentas, todas aquellas rentas que se fueron acumulando a contar del año 2017, comercial 2018, comercial 2019, y que están con saldo todavía de imputación, que no, rentas todavía pendientes de tributar, ¿cierto? La segunda opción en el C6 dice con crédito por impuesto de primera categoría acumulado al 31 de diciembre del 2016. O sea, si todos los retiros, las rentas anteriores ya no quedaron acumuladas, no tenemos nada acumulado al 31 de diciembre, entonces vamos a tener que usar este código o este cuadro C6, celda C6. Con crédito, derecho a crédito por pago voluntario, el C7, porque eso sabemos que existe la opción de que la empresa pague un impuesto voluntario, ¿cierto?,
en caso de que el socio esté con un retiro y no tenga crédito. Entonces, la normativa permite que la empresa pague un impuesto voluntario para efectos de que le deje un crédito al socio y cuyo valor por el cual pagó un impuesto voluntario lo puede rebajar de su base imponible en los próximos años. O en el próximo año si la base imponible próxima le cubriera, ya que aquí hay una normativa especial que dice que la posible base imponible a la cual tú imputes este saldo no puede quedar negativo. Entonces vas a tener que cubrir solo la parte y dejarlo pendiente para los próximos años, ¿cierto? Y luego tienes renta sin derecho a crédito, en caso que te hayas consumido todos los sacos, ¿cierto? Aquí tenemos entonces esta parte para mostrársela en más detalle, ya que la primera la mostré completa y no se veía nada. Entonces aquí tenemos todas estas rentas, esta que yo acabo de comentar, de la C5 a la C8. Posteriormente tenemos el registro REX, ¿cierto? Que está constituida por rentas con tributación cumplida, rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta. Y el orden de imputación, según el artículo 14, letra A, número 4, ¿cierto? Es en este orden. Sin embargo, aquí hay situaciones especiales, ¿cierto? Respecto de este año 2020. ¿Los valores de los retiros deben ser reajustados? Sí, eso es importante. En el caso de un 14 de 3, principalmente cuando no aplica corrección monetaria, lo sabemos que es un detalle especial. Los retiros, cuando los informamos en la DJ, deben ser reajustados, ¿ya? Sin embargo, en el registro de rentas empresariales no van reajustados. Ojo con eso. Por eso que lo puse así como marcadito. Las rentas e ingresos no constitutivos de renta. Sí, aquí tenemos entonces las rentas REX, ¿cierto? Donde tenemos 3 ítems. Y aquí están las celdas en cuestión, donde las rentas con tributación cumplida tienen 1, 2, 3, 4, 5 opciones, ¿cierto? Y aquí está esta opción donde tenemos rentas provenientes del registro RAP, por eso lo puse en amarillo, y diferencias iniciales de sociedades acogidas al ex artículo 14, letra A. Eso es lo que les decía. Esto en general no le favorece justamente a quien está recepcionando el retiro, porque aquí lo que estamos informando es que este retiro ya tributó, ¿cierto? O sea, si nosotros, aquí lo que va a pasar, se me ocurre a mí, en el 14 ter, letra A, este tipo de sociedades, lo más probable es que no vayan a encontrar mucho esta diferencia, debido a que porque aquí la diferencia se produce entre los posibles retiros efectivos y la renta tributada. Y en la DJ 1924 del año pasado, respecto de estos contribuyentes, no todos los contribuyentes informaron estos retiros efectivos, porque como no tributaban, solo eran informativos. Entonces tendrás que, si no lo informaste en la DJ 1924, tendrías que buscarlo a nivel de tu libro de ingresos y egresos para determinar cuáles fueron los retiros efectivos, ¿cierto? Y poder mostrar ahí la diferencia que se hubiera producido para efectos de concluir que tal monto no es una renta con tributación cumplida. Y como sabemos entonces que en el caso que hubiéramos distribuido dividendos o retiros, en este caso serían las primeras que debiéramos imputar, ¿cierto? En los otros casos, aquí tenemos los excesos de distribuciones desproporcionados según el número 9 del artículo A, cuando tenemos retiros que son elevados, ¿cierto? Y que el fiscalizador puede observarnos, ¿cierto? Según la nueva normativa, van a ir tributando ahí, ¿cierto? Van a ir registrados ahí. Y a posterior, acá en estos dos, respecto de lo que son las rentas con tributación cumplida, tenemos las dos opciones del ICEFUT. Eso es cuando hicimos uso del beneficio y pagamos el impuesto sustitutivo al FUT. En este caso dice, según la ley 20.780, ¿cierto? Que en la celda C12. Y después tenemos el posible impuesto sustitutivo, ¿cierto? Que hubiéramos pagado
según la ley 21.210, ya que la normativa nueva nos dice también que tenemos otra vez la oportunidad de tributar de acuerdo a pagar un impuesto sustitutivo con una tasa del 30% creo que es. Y que algunas empresas tienen la opción o van a optar todavía de utilizarlo. Y entonces, por lo tanto, aquí lo separan. Porque sobre todo para controlar esto, que tiene relación con los excesos desproporcionados y tener como control de esto. Porque todos estos ítems, recordar que son con tributación cumplida. Porque recordar que cuando aquí hay una liberación de llevar el registro de rentas empresariales, ¿cierto? Y todo este control de rentas, debido a que se suponen que todos los retiros que se efectúen en las empresas van a ser afectos al impuesto global complementario, en la medida que no lo imputes en alguna de estos tipos de renta. Entonces, por lo tanto, por eso se dice que en la medida que no tengas RECs, tú estás liberado de llevar porque se entienden que todos los retiros tributan, ¿ok? Como la tasa o el factor que se aplica respecto del crédito es la misma del periodo, independiente de lo que acumule ese SAC, entonces no va a haber necesidad de controlarlo. Sin embargo, se sugiere que siempre se lleve. ¿Por qué? Porque resulta que igual necesitamos controlar, ¿cierto?, el SAC. Por lo tanto, entre que controlemos la mitad del registro o el todo, siempre es mejor estar preparado, ¿cierto? Aquí tenemos en detalle entonces lo que tiene que ver con la tributación cumplida, que son ítems súper importantes y generalmente son montos bastante altos, porque recordar que esto se origina del FUT que nosotros traíamos al 31 de diciembre del 2016 acumulado, y que son cantidades más o menos importantes. Por eso mismo, entonces, hay que tenerlo bastante controlado y digamos, claro, ¿cierto? En el caso de que los tengas, digamos. Recordar ahí también que existe todavía la opción, en el caso que tú traigas FUT en una empresa más o menos importante, de pagar el impuesto sustitutivo según esta ley 21.210, para que si es que no te enteraste, todavía está la opción. Los créditos acumulados, el SAC, ¿cierto? El SAC que tenemos que controlar siempre, según la normativa nueva, no dejar, porque cuando decimos podemos no llevar los registros, hay un tema que tenemos que controlar sí o sí, que es el SAC, y que tiene relación con el SAC al 1 de enero del 2017, y el otro que tenemos acumulado cuando traemos un FUT. Como consecuencia de este FUT, el crédito acumulado al 31 de diciembre del 2016. Aquí tenemos entonces los recuadros de los créditos, que están divididos así, ¿cierto? Acumulados a contar del 1 de enero del 2017 y acumulados hasta el 31 de 2016. Todo esto que están aquí tiene relación entonces con el antiguo FUT, o todas las rentas percibidas al 31 de diciembre de 2016, como su nombre lo indica, y esto tiene relación con la reforma 20.780, 20.899, vigente en 2017, 2018 y 2019. Dentro de estos créditos, aquí hay algo importante, ¿cierto? Cuando los no sujetos a restitución están divididos aquí, es decir, los que yo tengo del año pasado, los voy a dejar acá en estos recuadros, y los que no están, los que están originados en este periodo están acá. Luego están los sujetos a restitución, ¿cierto? Y aquí hay algo importante cuando una empresa 14D3 distribuye utilidades, ¿cierto? Y otorga crédito a socios de esta posible D3 que sean de un 14A, ese posible crédito recepcionado por el socio que es del régimen 14A se convierte en un crédito sujeto a restitución. En el caso de que de reorganizaciones de empresa y una empresa 14A reciba créditos de una 14D3,
continúa con la condición de sin restitución. Son como detalles importantes de acuerdo a la nueva normativa. ¿Ok? Entonces aquí existe la celda, permítame, 32, que es la penúltima de la DJ, respecto de las posibles devoluciones de capital. Esta es otra razón por la cual se sugiere entonces nunca dejar de llevar el registro de rentas empresariales, porque cuando no lo dejaste de llevar, ¿cierto? Pero que por alguna razón tú luego necesitas retirar este capital, porque vas a hacer término de giro, porque las cosas no funcionaron, porque por último necesitas sacar esa lucas y llevarla a otra empresa donde quieres invertir, etcétera. Entonces va a tener que retirar ese capital y mostrarlo, y cuando hay una devolución de capital, este retiro que tú haces no es afecto a impuestos, por lo tanto, todo aquello que no es afecto a impuestos lo van a controlar mucho más, y por supuesto que si no tienes el registro de rentas empresariales vas a tener que reconstituirlo, ¿ya? Es muy importante. Así que, por lo tanto, es mejor siempre llevarlo porque uno nunca sabe lo que va a pasar más adelante, ¿te fijas? Entonces, vamos a registrarlo acá en el posible retiro que tuviera imputado a este capital como una devolución del capital en esta C32. Y después el último que tiene relación con el número de certificado, ¿cierto? En el certificado, por supuesto, que tenemos que informar dónde fueron imputados todos estos montos que estuvimos distribuyendo durante el periodo. Y si tenemos dudas, lo podemos ver en la resolución 98. Y acuérdense que si ustedes pinchan en el Servicio de Impuestos Internos a la 1948 y pinchan esta resolución, pueden leerla y ver y aclarar todas las posibles dudas. Y dentro de esto también tienen la opción de sacar el certificado en Excel, el número 70, y la DJ también está en Excel. Así que eso es súper de repente interesante, porque veo que a veces en las redes sociales siempre están pidiendo la DJ en Excel, etc. ¿Qué informes adicionales necesitamos para poder presentar esta DJ? Bueno, todo esto, porque con todos estos registros, ¿cierto? Nosotros necesitamos, con todo esto que está acá primero, podemos lograr el registro de rentas empresariales, ¿cierto? Es decir, sobre todo por el capital propio tributario simplificado, ¿cierto? Que es una nueva forma de calcular el capital propio para las nuevas empresas 14D, D3 y D8. Necesitamos este dato, base imponible, lo primero que tenemos que tener determinado, ¿cierto? ¿Para qué necesitamos el capital propio tributario simplificado en el caso de las 14D3 o el capital propio tributario en el caso de las 14A? Para determinar el RAI. ¿Y para qué necesitamos el RAI? Para llegar al registro de rentas empresariales. ¿Y por qué necesitamos el registro de rentas empresariales? Para poder llenar la DJ 1948. Y bueno, y todos estos recuadros, ¿cierto? Ahora, en el respecto del formulario 22 AT 2021, tenemos entonces, ya todos sabemos casi, que el formulario 22 no tenemos los recuadros que reemplazan a las declaraciones juradas de los regímenes anteriores en el mismo formulario 22. Entonces, cuando nosotros vamos a llenar y vamos a preparar esta DJ 1948, van a estar absolutamente relacionados con estos otros recuadros que van a estar en el formulario 22, ¿cierto? En los dos casos. Sabemos nosotros que en el caso de la 14A no tenemos asistente, por lo tanto, la tenemos que hacer a través de formulario en pantalla, software, archivo plano, la DJ, ¿cierto? Y todo eso va a tener que coincidir con todos nuestros recuadros pertinentes respecto del formulario 22. En el caso de la 14A hay varias DJs, porque estas DJs se mantienen, ¿cierto? Más todas estas que son transversales, que son generales, las 1887, sueldo honorario, arriendo. Y después tenemos las que tienen relación entonces como con el régimen, la base imponible y todo aquello que nosotros un poco presentábamos a través de DJs especiales el año pasado, ¿cierto? Por ejemplo, registro de rentas empresariales, teníamos la DJ 1939,
Aquí en la base imponible teníamos la de J1926, que entre paréntesis se sigue manteniendo, ¿cierto? Y la 1941, que era la que informábamos los retiros, pero que este año, a partir de este año, es la 1948. Y respecto del 14 de 3, aquí tenemos la 1948 y tenemos también las transversales, ¿cierto? Dentro del formulario 22, todo esto relacionado, base imponible, que antes era la 1920, de J1923, que ahora lo tenemos en el mismo formulario 22, y luego el registro de renta empresarial, la de J1938, el respecto de las posibles atribuidas. Entonces uno dice un poco eso porque en general estamos pensando en términos de proporción. Aquí en el 14 de 3 la mayoría que cayó acá eran las rentas atribuidas, ¿cierto? Ex 14A. Ok, entonces, se me traba esto de repente, lo siento, a ver, ¿por qué? Algo me pasa con el teclado aquí. Aquí, a ver. ¿Qué se me habrá pegado esto? A ver. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir de nuevo, a ver qué pasa. Vamos a ver. Compartir. Vamos a dejarla aquí, compartir. Entonces, a ver ahí. Ahí sí. ¿Cómo se llena esta de J1948, que era lo importante? Bueno, tenemos la opción, chiquillos, de poder hacerlo a través, ¿cierto?, de estas opciones. Solo que sabemos que esta es la de J1948 es para ambos regímenes, 14A y 14 de 3. El asistente no funciona con la 14 de 3, ¿cierto? Entonces, cuando somos 14A tenemos las 4 últimas opciones. Ok. Cuando nosotros elijamos, ¿cierto? Vamos a tener que ver primero, sabemos que los asistentes los tenemos para estos 3 tipos de régimen y sin embargo, en el 14A, o también sucede que cuando nosotros queramos usar el asistente y tengamos problemas con las declaraciones juradas del año pasado o tengamos alguna cosa pendiente por ahí, lo más probable es que no podamos usar los asistentes, porque los asistentes se van a de alguna manera, alimentar de la información con la que nosotros cerramos el año pasado. Entonces, por lo tanto, cuando no tengamos correcto, tenemos que hacerlo a nivel de formulario de pantalla, ¿cierto? Eso es lo que sugerimos. Y en el caso de la 14A, por supuesto que no hay asistente, entonces tenemos que entender todo el proceso como se hace a nivel de formulario de pantalla. Aquí tenemos de nuevo tenemos entonces el formulario, el registro de rentas empresariales que habíamos mostrado al principio, ¿cierto? Y resulta de que aquí tenemos entonces la distribución ya le hablé un poquito de cómo se desarrollaba de registro de rentas empresariales, pero estos señores tenían un socio 1, un socio 2, 50%, 30 millones distribuidos. Entonces lo primero que tuvieron que imputar era el saldo de este RAP, ¿cierto? Que venía de una atribuida. Por lo tanto, ahí imputaron este monto dejando este RAP en 0. Luego podrían haber retirado toda la diferencia de TREX, pero los contribuyentes o socios eligieron y acordaron retirar solo una parte y la otra parte entonces fue imputado al nuevo RAI determinado, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando tenemos aquí una imputación a este nuevo RAI, que es una renta, afecta a impuestos finales, por lo tanto, inmediatamente concluimos un crédito. Este crédito tiene que ser basado en la tasa del periodo, que es un 10%. Recuerden que ahí tenemos una tasa transitoria, de acuerdo a la ley 21.256, ¿cierto? Sí, entonces, que fue dictada en septiembre. Y esta tasa transitoria dura 3 años. Por lo tanto, ese sería el factor. Y dentro de eso, después de haber rebajado entonces los retiros, tenemos otra rebaja que tiene relación con los gastos rechazados del artículo 21, número 2. También aquí tenemos la
posibilidad o la obligación más bien de rebajar los créditos, los posibles créditos que tengan relación con los gastos rechazados del artículo 21, número 1, que no estén afectos al 40%. También deberían ir ahí. Pero en este caso tenemos una multa del 21, número 2, que estaríamos entonces aquí rebajando según este factor. Por lo tanto, este es nuestro registro de rentas empresariales, pero para efectos de estas 1948, son estos los datos importantes, ¿cierto? Entonces vamos a la DJ. Esta es la DJ, le informamos en la fecha, vamos a suponer, en caso de que hubiéramos retirado el 30 de junio, debemos entonces tomar estos valores reajustados, recuerden. Aquí suponemos que es en diciembre para más o menos sea más práctico, pero recordar que esto debiera ir reajustado en caso de que esta fecha sea una fecha anterior al 31 de diciembre. Los RUT de los socios receptores de la utilidad, la calidad aquí iría 1 o 2, en el caso de que cualquiera de los dos sea, que ahí va a estar en la alternativa, y la cantidad de acciones, ¿sí? Entonces, aquí tenemos miramos nosotros el anterior y aquí tenemos entonces que inmediatamente cargando, aquí tenemos la renta, aquí tenemos ¿cómo se llama? Los créditos. Aquí tratamos de achicar esta DJ porque si la poníamos así con todas las celdas, pero ahí están las celdas para que ustedes se ubiquen, ¿ya? Entonces aquí está las imputaciones al RAI, las imputaciones al RAP que traíamos, que lo convertimos luego en REX, ¿cierto? Donde antes de haber rebajado los retiros, le tuvimos que rebajar el impuesto a la renta que pagamos en abril del 2020. Y luego rebajamos porque se decidió usar una parte de este FUT que era contributación cumplida según la ley 20.780 y FUT que se pagó en el año 2016. Y ahí queda un saldo importante que va a haber entonces que ir rebajando en la medida que los socios decidan. Aquí informamos el crédito con derecho de evolución, ¿cierto? Que son el 1.302.176, factor del 0,111111, respecto de estas rentas afectas que se rebajaron acá. Certificado 1 y 2. Si nosotros volvemos al registro de rentas empresariales para que ustedes revisen, ¿te fijas? Ahí miramos entonces qué sería esto lo que estamos informando, ¿cierto? Socio 1, socio 2, esto y el crédito, ¿ya? Y esa es la DJ en cuestión. Luego, esta DJ va a tener relación, por supuesto, con el recuadro número 20. En este caso, estamos hablando de un 14 de 3. Y en el caso de la 14A también existe un registro especial de un registro de rentas empresariales, donde recordad, chicos, que los registros de rentas empresariales acá en el formulario 22 están divididos en dos recuadros. Uno corresponde al control de las rentas de imputación, ¿cierto? Rentas pendientes. Y el otro es respecto de los créditos, o sea, el SAC. En el caso de un 14 de 3 tenemos el recuadro número 20. Entonces, traspasamos esa misma información respecto de los retiros a este formulario 20, que sería el registro de las rentas, ¿cierto? Cuyos saldos son los del año pasado, recuerden. Estos saldos son los que nosotros nos presentamos en la DJ, en este caso como un DT, en la DJ 1938. Aquí rebajamos desde el RAP. Se fijan que aquí está mostrado en este recuadro que dice REX, por lo tanto esto que nosotros traíamos en el RAP, ahora es REX, constituido REX. Rebajamos el impuesto a la renta que pagamos en abril de 2020 y luego rebajamos los créditos. Y ahí quedamos entonces saldados con este monto que nos preocupa y que nos debe preocupar a todos porque tenemos que cerrarlo, ¿cierto? Primero, o sea, si no hubo retiro, vamos a tener que hacerlo el próximo año, pero el primer retiro que aparezca, imputarlo en este monto, ¿ya? Aquí tenemos el nuevo RAI, ¿cierto? Aumento del ejercicio propio, se pone en el código 1463 y acá lo que tiene relación con el ICFUT. ¿Ok? Entonces ese es el recuadro 20 y el recuadro 21 sería el control de SAC. Teníamos un saldo SAC que venía al primero como arrastre, ¿cierto? Del 1 de enero del 2017
generamos uno nuevo con la renta líquida nueva, ¿cierto? Y luego tenemos retiros, créditos que tenemos que rebajar a esto, más lo de la multa pagada. Respecto del SAC que venía por consecuencia del STUC, no tiene movimiento, como es una renta de un 14 de 3, no hay corrección monetaria, quedando de la misma entonces forma de cómo comenzó. Y ahí tenemos entonces el recuadro 21. Ok, respecto de los asistentes, tenemos la opción entonces de también informar a través de asistente, pero recordar, chicos, de que cuando tengamos asistente, igual tenemos que tener nuestra hoja de trabajo para chequear que todo esto esté bien. La propuesta del asistente según el 14 de 3. Aquí nosotros elegimos la opción asistente de apoyo para presentar, ¿cierto? Aquí en este sector, ahí donde dice régimen tributario, aparece nuestro régimen de la empresa en cuestión, aquí, y aquí aparece entonces la DJ del régimen. En este caso hay una DJ que está en proceso, que ya se mandó, que es la 1948, es un 14 de 3. Cuando es un 14 de 8 dice acá, cuando es un 14 de 3, a veces dice 14 de 3, otras veces dice 14 de nomás, o sea, si suponemos que si aquí dice 14 de, entonces es un 14 de 3, ¿ok? Eso es como importante entenderlo. Dentro de esto, opciones, cabe señalar que este asistente está a partir del domingo recién pasado y todavía está con procesos de ajuste, así que no sugerimos que esperar un ratito para empezar a usarlo porque todavía está con ajustes. Por ejemplo, aquí de hecho hay un error. En el paso 1 dice, determinaremos el resultado tributario de la empresa, que en caso de ser positivo, dice, solo se afectará con impuestos a nivel de los propietarios. Esto tiene relación con el de 8. O sea, por lo tanto, aquí se le quedó pegado una información. Eso tiene que ser modificado, yo creo. Porque es un de 3. O sea, si tenemos una base imponible, la empresa sí paga su impuesto a la renta. Determinaremos, dice, el capital propio tributario de la empresa para este año tributario, ¿cierto? Capital propio tributario para este año tributario. Prepararemos la DJ 1948 sobre asignación de renta y crédito. Eso es lo que se haría con el asistente. ¿Cómo con qué información? Con la información de los RCB, ¿cierto? O sea, los registros de compra y venta que fuimos informando durante el periodo 2020, mes a mes. Los formularios 29, ¿cierto? Que podemos ir chequeando y revisando qué es información que nosotros mismos entregamos, ¿cierto? Si algo no anda bien ahí, significa que habría que ir a chequear esos meses. La información de tus intereses percibidos o ganados, todas estas DJ que mandan los bancos y todas las instituciones financieras, ¿cierto? Con nuestro RUT para acusarnos de que recibimos una cantidad de intereses y sobre todo en este año pandémico. Acá entonces estarían las DJ que nosotros informamos, remuneraciones honorarios y toda esa información entonces es necesario para que el servicio nos pueda hacer esta propuesta. Tenemos entonces los ingresos por ventas. En el primer proceso aquí tenemos las ventas y servicios, dice ventas y servicios afectos a IVA. Tenemos aquí para poder revisar si de repente este monto que está aquí a nosotros no nos parece que es lo correcto porque tenemos una contabilidad con un balance correctísimo ahí, ya absolutamente saneado. Y entonces tenemos que revisar que estos ingresos coincidan. Por lo tanto, si no coincide, vamos a ir a chequear. Y para chequear tenemos que ir abriendo aquí en los signos más. Vamos mirando. Eso abre los valores y vamos chequeando y revisando en qué periodo se nos produce la diferencia. Esta es como súper interesante porque todos estos valores que están mostrados aquí van a estar en el código del formulario 22 del recuadro, en este caso, 17, que es la base imponible de un D3, ¿ya? Aquí nosotros le tenemos que poner cuando estas exportaciones y estas ventas que nosotros pudimos haber tenido no nos han sido todavía canceladas. O sea, nosotros como empresa no la hemos cobrado todavía, o la hemos cobrado pero no nos han pagado al 31 de diciembre del 2020. Entonces aquí le vamos a poner el monto aquel que no se ha cobrado aún, o que está pendiente de parte de nuestros clientes.
Entonces eso nos va a dar un valor aquí que va a ser el monto percibido y va a ir a caer al código 14 del formulario 22. ¿Ok? Respecto de los egresos nos va a pasar un poco lo mismo. Entre paréntesis, aquí recordar que la normativa nueva dice que lo primero que vamos a hacer es el primer egreso del periodo, dice gastos por saldo inicial de existencia, insumo o insumos necesarios por el cambio de régimen, y lo mismo pasa con lo del activo fijo. Por lo tanto, aquí no tengo montos deudados, porque lo que estoy haciendo es rebajar el activo fijo que yo traía al 31 de diciembre del 2019 y que lo tengo pagado, lo puedo rebajar acá, ¿cierto? Y esto también me va a ir a caer al mismo recuadro 17 base imponible con el código 1406 que está mostrado en el formulario 22. No tengo monto adeudado, ¿cierto? Porque aquí no hay monto, no tiene esa relación. Pero sí en esta otra parte de los egresos, aquí tenemos las compras, ¿cierto?, del periodo. Tenemos diferencias respecto a nuestro balance o nuestro registro, de todo el control que nosotros podamos tener. Entonces vamos y revisamos y vamos a buscar las diferencias. Y aquí le contamos qué es lo que no tenemos pagado en todos los conceptos: remuneraciones, honorarios, compras, notas de crédito, etcétera, porque en todo tiene relación con que vamos a tributar con lo que solo está pagado. Por lo tanto, aquí le tenemos que restar lo que no está pagado, ¿cierto? Y código del formulario 22. Este es el recuadro 17, la base imponible, ¿cierto? Era para efecto de mostrarles los recuadros. O sea, aquí dentro del recuadro 17 hay aquí está el mostrado y estos son los montos que vienen a caer. Este es un ejemplo, no es que sea el que vino, el que corresponde a este proceso anterior, sino que es un ejemplo, es una determinación de una base. Ahí tenemos el total de egresos, el total de ingresos y egresos, ahí están los ingresos y los egresos, y después viene la parte final del recuadro 17, donde está la base imponible, ¿cierto? Pero como no es el tema en cuestión, solo era para mostrarle que el asistente cae a los códigos de inmediato, que eso entre paréntesis lo hace bastante práctico, pero no por cierto correcto, en el sentido de que tenemos que igual chequearlo porque somos responsables de este envío. Y luego nos abre una opción, ¿cierto?, donde nosotros le tenemos que contar a este asistente cuáles han sido nuestros retiros. O sea, que aquí en el fondo vamos a tener que reemplazar como la información que vamos a poner en la DJ 1948. ¿Qué necesitamos para eso? Registro de rentas empresariales, ¿cierto? Porque de lo contrario, ¿cómo vamos a ver si vamos a tener que imputarlo acá en el Rayo, en el EasyFood, o en el antiguo, en el nuevo, etcétera? Entonces, por lo tanto, con esta información el asistente se va a informar para preparar la DJ 1948. La deducción, aquí como es un 14 de 3 y sí está en condiciones, o más bien tiene el beneficio de la deducción del artículo 14, que es el incentivo al ahorro, entonces se abre una ventana donde te pregunta si quieres hacer uso o no uso de este beneficio. Beneficio que si lo utilizas no tienes que devolverlo después, recuerda, porque a partir este año, con la ley 21.210, cuando haces uso de esto, sea del régimen que sea, no tienes que devolverlo, solamente después pagarlo en el término de giro o en alguna reorganización de empresas. ¿Ok? Después te muestra la base imponible, o sea, te empieza a mostrar el recuadro 17 del formulario 22 y los códigos. Entonces ahí uno tiene que chequear, y como ya tiene su base imponible determinada en la hoja de trabajo, yo así espero que sea, entonces yo voy a poder ir chequeando aquí, porque aquí en este ítem tengo esto y no tengo otro, ¿qué pasó acá? Bla, 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 ¿cierto? Chequeamos. Entonces, después nos presenta como un resumen general nuestro capital propio inicial. Lo que pasa es que aquí me dice que va a calcular el capital propio simplificado. Recordar que este capital propio simplificado es una normativa, o sea, es una nueva forma de capital, de calcularlo para efectos de estas empresas ProPyme, ¿cierto? Y aquí nos propone, con la información que le hemos ido entregando, preparar.
Entonces aquí lo primero que toma como información es el capital propio informado en el código 645 el año pasado, AT 2020. Y acá todo lo que sigue para llegar a este capital final son informaciones que tienen relación con el ejercicio. Ojo que es súper importante. Entonces, es decir, lo que tenemos del año anterior es esto, porque aquí tenemos el capital acumulado, ¿cierto? Y a partir de todas las otras informaciones agregadas o deducciones, tienen relación con lo que ha pasado en el periodo. Y eso va a permitir entonces tener el capital propio simplificado. Una vez que lo tenemos, si nosotros volvemos y queremos ver el detalle, pinchamos esta flechita y esa flechita nos abre y de partida va a mostrarnos el capital propio inicial que nosotros presentamos en el año pasado. Eso es súper importante, así que ustedes ahí chequeen esa parte si todo corresponde, y a partir de eso entonces nos plantea el capital propio simplificado, ¿ya? Después tenemos el registro de rentas empresariales, ¿cierto? Como ya tenemos los retiros, tenemos el capital propio simplificado, significa tenemos la base imponible, está en condiciones de determinar el RAI, ¿cierto? Y tenemos los saldos anteriores, con esta información el servicio ya lo tiene. Aquí te fijas que el mismo sistema, aquí hay un pago de impuesto de primera categoría que lo está rebajando aquí en el RAP, donde yo le estaba mostrando delante en el ejercicio que hicimos. Lo hace también automático porque este dato lo tiene el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y después tiene entonces todo, dice, la información que acaba de complementar y confirmar a continuación te la mostramos. Entonces ahí uno puede ir a revisar el resultado tributario y ver el recuadro. Lo abre y lo pincha y lo mira. La renta afecta a impuestos, ver detalle, etc. Registro de rentas empresariales lo revisa y lo comparas con tu hoja de trabajo. Insisto en eso, chiquillos, porque así somos un poquito responsables de la información, si no, cuando nos llaman y nos objetan la renta, no entendemos por qué es. En cambio, si tenemos todos los detalles, podemos solucionar el problema rapidito. Además que es súper importante que todo lo que entreguemos lo entendamos perfecto, de tal manera de después argumentar y defender en caso de que nos observen cualquier cosa. ¿Ok? Y aquí ya teníamos, dice, tu propuesta de declaración anual de impuestos a la renta incluirá esta información. Y entonces aquí tú confirmas o no confirmas. Si no confirmas, tú regresas y puedes volver a revisar, a chequear y a ajustar. ¿Ok? Y ahí cuando tú dices enviar, se te va tu declaración jurada 1948 y se te va la información al formulario 22. Así que ahí estás ya un poquito casi listo con la información. Pero lo importante es que, ojo que es importante entender que la DJ 1948, o todas, digamos, cuando estamos trabajando con el asistente, mientras no exista vencimiento, nosotros la podemos volver a tirar, porque a veces nos equivocamos y la podemos rectificar antes del vencimiento. O sea, por supuesto, porque si no después tendríamos multas, ¿cierto? Ok, entonces, si tengo asistente, ¿para qué me preocupo? Todo será más fácil. No, pues no es así, pues chiquillo. Tenemos que igual estar capacitados, ¿cierto? O sea, tenemos que entender que siempre tenemos, como asesores, tenemos que tener claro todos los conceptos para que podamos asesorar bien a nuestros clientes. Este proceso es un proceso de evaluación de parte de nuestros clientes y un proceso de evaluación de nosotros mismos, ¿cierto? Por lo tanto, es importante que nos capacitemos. Nosotros le contamos que tenemos aquí algunas cosas que podrían interesarte quizás. En este caso tenemos un servicio que presentamos donde le agregamos una hora de consultoría en este periodo marzo y abril, ¿cierto? Que es importante esta parte. Porque estos otros son 5 talleres que tienen directa relación con la operación renta. Y este último está buenísimo porque está llenado del formulario 22. Independientemente, como les decía, que hoy día existe un asistente, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender qué es lo que va en cada recuadro y por qué, ¿cierto? Y cómo determinar todos estos informes. Por lo tanto, estos talleres son 5 talleres. En el primero, que se llama taller TRIPAC, está 1, base imponible, 2, registro de rentas empresariales y 3, declaraciones juradas.
Y en el taller llenado de formulario 22, aquí está separado, clase 1, 14, régimen 14A, un caso práctico, y lo mismo que un global complementario, con hojas Excel y hojas de trabajo entre paréntesis. Todos los ejercicios, o sea, todos los talleres, van con un video que está disponible hasta el 31 de mayo del 2021, presentación y las hojas de trabajo. Todos van con ejercicios, ¿ok? Ejercicios prácticos. Y respecto de esta hora de consultoría, una vez que tú hayas visto todos estos 5 talleres, entonces confirmar y coordinar una hora para aclarar todas las posibles dudas que te queden sobre tus casos especiales de clientes o sobre temas que no se entendieron muy bien acá, etc. Así que eso tiene un valor de 90.000 pesos. Tú puedes entrar a la página nuestra y ahí revisar. De esto derivan otros muchos, donde solo puedes tomar el taller TRIPAC de operación renta, donde están esos 3 talleres. También puedes tomar el del formulario 22 solamente, etcétera. Y dentro del TRIPAC, recuerda que hay talleres, 3 talleres, también puedes tomar, no sé, te interesa solo el taller de declaraciones juradas, porque el otro lo tienes bastante claro, entonces tomas el taller de declaraciones juradas. Y eso sería, chicos, en general, este sería entonces la charla. Agradezco su atención y sugerimos entonces cualquier consulta puedan hacerla a través de la página de YouTube, porque quizás a partir de eso podamos ahí tratar de buscar alguna manera de responderla. O sea, estamos igual súper colapsados con los tiempos, pero ahí la idea es cooperar. Así que muy buenos días, en este caso es mañana aquí, así que agradezco vuestra atención. Que les vaya bien a todos en esta operación renta. Hasta luego.